Buenos días, tardes, noches. Nuestro grupo está conformado por Miguel David González y quien les habla, Natalia Macha. El tema de nuestro seminario son plantas xerófitas o xerófilas. Bueno, antes de empezar como tal con el tema de las plantas xerófitas, hay que hacer una breve introducción. Se sabe que las plantas se encuentran sometidas a diferentes condiciones desfavorables, a las que sobreviven en tanto se le permite la flexibilidad adaptativa de su genoma. En 1965, Bradshaw definió totalmente esta palabra como una medida de la cantidad o proporción en que la expresión de las características de la forma cambian por efecto de la variación ambiental. Ahora bien, con lo anterior se entiende que determinadas condiciones ambientales son desfavorables en cuanto se partan de las condiciones óptimas de crecimiento y multiplicación de la planta. Ahora bien, por un lado, hay que definir el estrés de las plantas. Entonces, el estrés medioambiental o de otra manera, el estrés abiótico se refiere a aquellos factores físicos del entorno que pueden afectar negativamente el crecimiento y productividad de las plantas. Entonces, una planta que crece en condiciones óptimas se halla en situación de estrés cero, pero esta situación es casi imposible, ya que tiene que tener los factores de luz, nutrientes, agua, temperatura y oxígenos en su punto óptimo. Si un parámetro de estos se aleja ligeramente de su punto óptimo, hace que una función se altere circunstancialmente y poco después vuelva a la normalidad. Esto es debido a la homeostasis, que es la capacidad que poseen los organismos de mantener sus funciones dentro de sus valores normales, cuando una perturbación moderada las desplaza de ellos. Ahora bien, para terminar, el término de estrés lleva implícito la idea de que existe un daño o incluso la muerte de la planta o parte de ella, si es que se mantiene la perturbación. Existen diferentes factores de estrés en las plantas. Ya puede ser por una sequía, una elevada salinidad del suelo, temperaturas extremas, escasez de luz o exceso de radiación, inundaciones, suelos ácidos, alcalinos, pobres en nutrientes y demás. Pues enfocándonos como tal en el déficit de agua, hay una relación entre el agua absorbida y el agua perdida. Este es llamado un balance hídrico o balance de agua en la planta, que se cuantifica correctamente como potencial agua. La absorción y transpiración están controlados por el medio y por las plantas. Los factores externos se relacionan a la cantidad de agua disponible para la absorción y la intensidad de los factores que estimulan la transpiración. Cuando los factores limitantes no son tan severos, por ejemplo en las selvas tropicales, se obtiene una mayor diversidad de configuraciones y comportamientos fisiológicos. Por otro lado, cuando las condiciones se hacen limitantes, digamos en desiertos secos o fríos, la diversidad queda limitada y se hallan formas biológicas muy especializadas, de tal forma que la estructura de las plantas está muy influenciada por las condiciones de balance de agua. Clasificación según déficit de agua. Como la absorción y la pérdida de agua son fenómenos que están presentes en la planta, ella ha adoptado por unas adaptaciones evolutivas con el fin tanto de poder tener una mejor eficacia de absorción de esta, como para que no haya una pérdida en la transpiración o evaporación del agua. Estos mecanismos pueden ser de que las raíces sean profundas y tengan bastantes ramificaciones con el fin de generar una mejor absorción en el suelo. Y otra puede ser que las hojas queden impregnas con una cutina o aceites o ceras con el fin de evitar la evaporación de esta. Estas plantas se pueden diferir en algunos grupos dependiendo de la cantidad de agua que esté en su entorno o en su alrededor. Estos grupos serían las hidrófitas,
las mesófitas y las xerófitas. Plantas hidrófitas. Son plantas herbáceas vasculares que crecen con grandes cantidades de agua a su alrededor. Un ejemplo claro de esto sería el arroz, que debe estar parcialmente sumergido en estos cuerpos, o si no, se seca. Plantas mesófitas son plantas que viven en condiciones de humedad intermedias, donde no hay ni grandes cantidades de agua ni escasez de esta. Por lo general son la mayoría de plantas que nosotros conocemos, y un ejemplo claro de estas serían las plantas que se encuentran en los bosques tropicales. Plantas xerófitas. Este tipo de plantas se lograron adaptar a unos ambientes secos y con grandes escasez de agua, como se puede apreciar en los desiertos. Este tipo de plantas ha desarrollado tanto adaptaciones fisiológicas como morfológicas para poder sobrevivir en estos ambientes hostiles y adversos. Clasificación de las plantas xerófitas. Plantas efímeras, tal y como su nombre lo explica, son plantas que su tiempo de vida es bastante corto. Además de eso, tienen un tamaño bastante reducido, aunque sus tallos y raíces tienden a tener una proporción más grande de lo que es la planta. Esto podría deberse a que los tallos para poder tener una mayor almacenaje de agua, y en las raíces para poder tener una mayor absorción de esta. Ellas tienden a tener una resistencia a la sequedad atmosférica bastante buena, aunque carecen de esta si la sequedad se presenta en el suelo. El periodo seco por lo general lo pasan en semilla. Plantas suculentas. Este tipo de planta ha tenido unas adaptaciones evolutivas bastante evidentes, en las cuales tienen una proliferación de células parenquimáticas, además de un agrandamiento de las vacuolas para tener un mayor almacenaje de agua. También presentan que tiene una baja transpiración, o sea, intercambio de gases para evitar la evaporación. Esta suculencia se puede notar por sus tallos y hojas grandes y abultados, acolchonados, mejor dicho. Y este tipo de suculencia también se puede presentar en las raíces. Plantas xerófitas verdaderas. Una de las características principales que posee este tipo de plantas es que su protoplasma, incluso después de la inactividad por pérdida de agua, siga vivo. Otra característica sería que es capaz de reducir bastante la pérdida de agua, cerrando sus estomas durante el día, con el fin de que los rayos solares y el calor intenso no evaporen estas grandes cantidades de agua. Y en cambio, el intercambio de gases se produce por la noche. Además de que por sus raíces es capaz de aumentar en gran cantidades la absorción de agua. Adaptaciones. Toda característica del organismo o sus partes que tengan valor definitivo en lo que respecta a permitirle a dicho organismo existir en condiciones de su hábitat puede llamarse adaptación. Si nos referimos a una adaptación fisiológica, se debe entender que la palabra fisiología estudia el funcionamiento propiamente de los órganos y sistemas más complejos de los seres vivos. Una primera adaptación fisiológica en las plantas xerófitas es que éstas poseen una cutícula gruesa, ya sea en la parte adaxial como abaxial. Este engrosamiento de la cutícula se debe principalmente a evitar la pérdida de agua. En una segunda adaptación tenemos que las plantas xerófitas tienen una epidermis estratificada o múltiple.
En estas epidermis multiseriadas, las capas superficiales actúan como epidermis, una epidermis normal, con paredes gruesas y cutícula en la superficie, mientras que las capas más profundas pueden actuar como almacén de agua. Como una tercera adaptación, se tiene que las plantas xerófitas tienen una mayor cantidad de haces vasculares o venaciones. Esto se debe a que pues se necesita mayor cantidad de silemas para distribuir con rapidez el agua disponible durante eventos esporádicos de lluvia. En esta diapositiva podemos observar que la costilla central de la vena primaria de una hoja xerófita se puede ver que el xilema señalado es proporcionalmente mayor al floema. Esto se debe a que se necesita mayor cantidad de xilema para los eventos esporádicos que se dijeron anteriormente. Como una cuarta adaptación, se tiene tricomas epidermales en gran abundancia. Esto para crear una capa de humedad alrededor de la hoja y esto reduce la deshidratación. Aparte de esto, también puede ayudar reflejando la luz del sol. Mientras más luz se refleje, menos será absorbida en la hoja y menos se calentará y menos agua perderá por evapotranspiración. Como una última adaptación, se tiene que los estomas se encuentran en criptas. Estas son cavidades que se encuentran generalmente en la superficie de abajo de la hoja. Dentro de estas se encuentran pues los estomas y los tricomas. Em, Estas criptas abren hacia el ambiente externo a través de un poro llamado ostiolo, también rodeado por tricomas. Esto para evitar que en el intercambio de gases se salga más agua de la que se debe o la que necesita. Adaptaciones morfológicas. Una de las adaptaciones morfológicas de las plantas xerófitas es que su sistema radicular es muy superficial y extenso, ya que al momento de que se presentan las lluvias en zonas desérticas, esta por el calor se evapora muy rápido. De esta forma, si las raíces están superficiales, puede absorber y captar esta agua de manera inmediata. También se puede apreciar de que tienen haces vasculares que se internan en las profundidades para llegar a niveles bastante profundos del suelo. Esto con el fin de poder alcanzar esta agua subterránea para que ella pueda sobrevivir. Las hojas de las plantas xerófitas presentan una gran cantidad de modificaciones. Una de ellas puede ser que presenten curvaturas con el fin de generar una menor exposición al sol. Otra es que los estomas se encuentran en el en vez de la hoja, con el fin de evitar el desecamiento cuando se produce el intercambio de gases. Otra modificación más notable es que estas estén recubiertas de ceras o aceites, con el fin de evitar la evaporación que se produzca dentro de la planta. Además de que a veces estas ceras tienen tonalidades claras o blancas, con el fin de reflejar los rayos solares. De esta manera, la planta no se calienta tanto. Una de las modificaciones más notables se produce en las cactáceas, donde las hojas se convierten en espinas. Primero que todo, este es un sistema protector contra animales que intenten alimentarse de ella y no puedan por las espinas. Otro tipo es que al tener estas espinas también les da una menos exposición al sol. También pueden tener hojas esclerotizadas con el fin de que estas no dependan del agua para mantener su forma. Estas están compuestas por lignina y celulosa. Otra de las adaptaciones morfológicas de las plantas xerófitas se puede ver en los tallos. Como se había mencionado antes, muchas plantas de este tipo
las hojas se convierten en espinas. Entonces el proceso fotosintético comienza a ser parte del tallo, donde se pueden ver tallos verdes, ramificados y con bastante grosor. Una de las adaptaciones que se puede presentar es la suculencia, que se presentan algunas especies de las plantas xerófitas. Eh, Como ya se había nombrado, esto se produce cuando hay una proliferación de células parenquimáticas, además de un agrandamiento de las vacuolas. Esto con el fin de almacenar agua para que en zonas cuando lleguen climas más secos o pasen bastante tiempo sin un acceso a agua, pues la planta puede almacenar esto y poder sobrevivir. Este almacenamiento se puede apreciar tanto en el tallo como en las hojas como en las raíces. Por eso se puede ver que muchas plantas xerófitas presentan tallos grandísimos, esto con el fin pues de almacenar el agua. Un ejemplo claro sería el aloe. Su importancia biológica radica en que gracias a sus adaptaciones para evitar la pérdida de agua que se le facilitaron para poder sobrevivir y extenderse en zonas con sequías y grandes temperaturas, soportando así el estrés hídrico severo, es que esta supervivencia en estos ambientes hostiles y adversos han creado pequeños ecosistemas donde pequeños mamíferos y invertebrados utilizan estas plantas como refugio y alimento. Las plantas, por ejemplo, que aves por lo general pasen ahí para tomar sombra durante los calores extremos en los desiertos o algo así. También como lo dice la autora Bixberg, que dice que muchas cactáceas tienen flores. Entonces muchos murciélagos nocturnos son, las utilizan para ir a comer y dispersar semillas, son prácticamente polinizadores. Y si desaparecieran ellas, desaparecería todo este ecosistema. Otra importancia biológica es que, pues, al ser una planta, tiene una fijación de dióxido de carbono para así poder liberar el oxígeno gaseoso, que es el cual es la molécula que utilizan la mayoría de los seres vivos para poder sobrevivir en el planeta. Una de las importancias médicas que se pueden apreciar en Colombia sobre las plantas xerófitas es un estudio que se realizó a las tribus Wayuu de La Guajira, las cuales al estar desprovistas de un sistema de salud proporcionado por el gobierno, medicamento convencional e incluso acceso al agua, pues estas tribus han tenido que pasar por enfermedades y aflicciones que han sabido sobrellevar con conocimientos de etnobotánica que o sea, han pasado de generaciones en generaciones. Estas enfermedades, por lo general, que se presentan son como dolor de estómago, eh, vómito, diarrea, fiebre, gripes, picaduras de animales ponzoñosos, dolores, quemaduras por el sol y enfermedades epidérmicas. Entonces, pues ya que están en una zona seca y esto pues es bastante probable que se encuentren plantas xerófitas. De esta manera, pues ellos han sabido sacarle partido a estas plantas mediante infusiones, test, trituración, creación de ungüentos, masajes con estos, para poder aliviar todas estas enfermedades, ya que estas plantas contienen algunos sustancias como lo son los glucosidos, los terpenos, alcaloides, flavonoides y componentes taninos.
Eh, el problema es que esos conocimientos se han estado perdiendo a medida del tiempo, de forma bastante acelerada, ya que los jóvenes se van de las tribus a trabajar en las ciudades y de esta manera las tribus han tenido una reducción de número bastante considerable. El estudio trata de buscar que estos conocimientos y esas tradiciones etnobotánicas no se pierdan, implementando cartillas, tutorías, jardines botánicos de estas plantas que son bastante comunes en esas zonas, con el fin de avivar este conocimiento. El tipo de plantas que se presentan en estas zonas y que por lo general son utilizadas en estos remedios son el croton malo, el aloe barbarensis, castela erecta, proposis juliflora, jatropha urens, libidivia coriaria y arrividia chica. Planta C3. Una planta normal que no tiene adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración se llama planta C3. El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el arrubisco, y las plantas que utilizan este tipo o este mecanismo de fijación de carbono se llaman plantas C3. Si todo está funcionando bien en el ciclo de Calvin, en la enzima rubisco que ayuda al ciclo de Calvin, se une la ribulosa 1,5-bifosfato y partículas de CO2. Entonces, al tener tres partículas de dióxido de carbono y tres de ribulosa 1,5-bifosfato, al unirse con la rubisco o ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, formarán seis partículas de 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, con ayuda de 2 ATP y 2 NADPH, formarán 6 partículas de fosfogliceraldehído o PEGALs. Estos serán como tal el producto que llevará a otra vez formar el ciclo de Calvin. 5 de esos PEGAL se irán al comienzo del ciclo y reconstruirán pues el ciclo de Calvin, mientras que uno será el resultado de la fotosíntesis y será utilizado para construir carbohidratos. Ahora bien, el ciclo de Calvin tiene un pequeño problema, ya que al poseer la enzima rubisco que ayuda al ciclo de Calvin, esta partícula no solo, esta enzima digo, no solo se junta con las partículas de dióxido de carbono, sino también con oxígeno. Entonces, al juntarse con el oxígeno, ya no produciría el ciclo de Calvin, sino que llevaría a cabo otro proceso llamado fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso menos eficiente que el ciclo de Calvin. Esto se debe a que al tener tres partículas de oxígeno y tres partículas de ribulosa 1,5-bifosfato, al unirse con la rubisco, no me van a formar ahora seis partículas de 3-fosfoglicerato, sino que me van a formar tres partículas de 3-fosfoglicerato. Y esto con ayuda de dos ATPs y dos NADPH, me van a formar tres fosfogliceraldehídos o tres PEGALs. Entonces, ni siquiera va a poder formar otra vez el ciclo de Calvin, ni se va a tener un resultado como tal para construir carbohidratos. Con respecto a lo anteriormente explicado, las plantas C4 en las regiones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, que están en el centro de la hoja,
y el ciclo de Calvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células del haz vascular. En la fotosíntesis de las plantas C4, primero el dióxido de carbono atmosférico se fija en las células del mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos, el cual se llamará oxalacetato. Este proceso se lleva a cabo mediante una enzima llamada PEP carboxilasa. Como su nombre lo dice, en cambio, eh, en vez de la rubisco, que es carboxilasa oxigenasa, esta solo se unirá al CO2. Después el oxalacetato se convierte en una molécula similar, eh, la cual es llamada malato, que puede transportarse hacia las células de la vascular. Dentro de estas, el malato se descompone y libera una molécula de CO2. Luego, la rubisco fija el CO2 y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como se hizo en la fotosíntesis C3. Antes de empezar a explicar las plantas CAM o la fotosíntesis CAM, se debe saber que las adaptaciones de las plantas C4 no son tolerantes al estrés hídrico. Más bien, este mecanismo de las C4 están adaptadas y encaminadas al uso eficiente del agua. Ahora bien, por otro lado, las plantas CAM sí muestran adaptaciones para tolerar el estrés hídrico severo, la suculencia de tejidos o suculencia celular, disminución drástica en la relación área-volumen de los órganos fotosintéticos, el cierre estomático diurno que limita fuertemente la pérdida de agua, combinado con apertura nocturna, con la cual no se compromete la ganancia de CO2, presencia de sistemas radicales extensos y más. En las plantas K, el resultado de las modificaciones evolutivas es que el CO2 fijado están en dos etapas separadas temporalmente más que físicamente como ocurre en la C4. Durante la noche, la apertura de los estomas permite la difusión de CO2, que es fijado con oxalacetato mediante la PEP carboxilasa, la misma que se usa en las plantas C4. Y este luego se convierte en malato o en ácidos orgánicos de otro tipo. El ácido orgánico creado o formado se almacena dentro de vacuolas hasta el siguiente día. Durante el día, las plantas CAM no abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Eso se debe a que los ácidos orgánicos se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar CO2, que entra al ciclo de Calvin. Esta liberación controlada mantiene una alta concentración de CO2 alrededor de la rubisco.